Bien, llegamos al momento de abrir y vamos a reflexionar sobre estos dos textos, siguiendo la serie que hemos comenzado aplicando las 10 habilidades para la vida de la Organización Mundial de la Salud a el razonamiento desde una fe, desde la perspectiva bíblica y de qué manera se complementa todo lo que Dios enseña en la Biblia con lo que se ha identificado como habilidades para la vida. Hoy tenemos el pensamiento crítico, algo que se ha trabajado muchísimo en las últimas décadas, especialmente en el ámbito educativo. Digamos, la idea puntual es que la educación no sea solamente considerar al alumno como un receptáculo de información, sino como alguien que sabe recibir, procesar, reflexionar por sus propios medios y llegar a conclusiones cuyo aprendizaje es muchísimo más efectivo y más aplicable a nuestra vida. Dice una frase que refleja de alguna forma el pensamiento crítico: analizar con objetividad experiencias e información y ser capaces de llegar a conclusiones propias sobre la realidad. La persona crítica se pregunta, investiga, y fíjense cómo termina la frase: y no acepta las cosas de forma crédula. Y ahí ya vemos un primer contacto entre una definición de pensamiento crítico con la creencia o la fe. Varias veces a lo largo de la historia cristiana se ha considerado un dilema entre creer o pensar. Y para creer no hay que pensar demasiado. Y el pensamiento no tiene que estar limitado por la fe. Entonces, dos cosas totalmente separadas. Hoy, lo que me encantaría tratar de mirar a través de las enseñanzas de la Biblia es cómo Dios, quien creó el cerebro humano, creó ese órgano para que podamos usarlo de manera que complemente el llamado a la fe. Entiendo que existe una falsa dicotomía entre la fe y la razón, y justamente esta semana que estamos empezando ahora se recuerda el Día de la Reforma, cuando el 31 de octubre de 1517 y el tiempo circundante, Martín Lutero comienza un movimiento ya previamente iniciado sobre cuestionar tradiciones que se habían pasado de generación en generación y que habían impactado la manera en que la gente estaba viviendo su religión. Y Martín Lutero es un ejemplo de los que dijo: yo quiero pensar y cuestionar las cosas que recibo, no de forma crédula, o sea, pensamiento crítico, que recibo todo lo que me dicen, todo lo que me enseñan, pero no lo recibo sin procesarlo, lo quiero pensar. Quiero tomarme el tiempo y darle la seriedad a esos asuntos para pensar bien y detenerme con tranquilidad para apropiarme de esos pensamientos. Porque si solamente son cosas que me vienen impuestas, difícilmente yo pueda hacer un proceso interno de apropiación que termine siendo un pensamiento propio. La Reforma incluyó una renovación espiritual de alguna forma, un desafío a conectarse con Dios de manera diferente de como la religión en ese momento lo venía planteando, pero además también una reforma intelectual, una manera diferente de pensar la fe, de estudiar las Escrituras. Una de las frasecitas en latín que refleja el pensamiento de la Reforma y también de todo el movimiento renacentista de la época es ad fontes, es regresar a las fuentes. No quedarse solamente con lo que recibo, sino también volver por mis propios medios a analizar si realmente lo que me transfirieron es lo que la fuente me está diciendo. En particular, en términos del cristianismo, eso se definió a volver a las Escrituras. Más allá de las tradiciones que se habían formulado dentro del contexto religioso, Martín Lutero dijo: volvamos a ver qué dicen las Escrituras originales, no nos quedemos solamente con la versión masticada. Vamos a analizar, estudiar y que todas las personas tengan acceso a la Biblia. Ese pensamiento lo seguimos reflejando nosotros en nuestra tradición eclesiástica también. Lutero no fue necesariamente un rebelde que quiso revolucionar el mundo.
fue alguien que tenía preguntas sinceras, honestas, que no le cerraban algunas cosas que veía y quiso explorar los fundamentos bíblicos y teológicos que respaldaran las prácticas eclesiásticas que no le terminaban de cerrar. Por eso hay una frase famosa de Lutero que repetimos muchas veces, que se da en el contexto de la Dieta de Worms en 1521, cuando lo citan para exponer sus puntos y para pedirle que se retracte, so pena de excomulgarlo de la Iglesia Católica. Y cuando le piden que se retracte, él dice esta frase: a menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras y por la razón evidente, no puedo ni quiero retractarme. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Me gusta que Lutero estaba dispuesto a conversar, dispuesto a razonar, pero con fundamentos en la Biblia como palabra de Dios. No era un terco, un necio, un cerrado, mente cerrada que no acepta nada de lo que le digan. Dice, sí, charlemos, pero charlemos con dos condimentos importantes, la Biblia y la razón. Qué interesante, ¿no? Pensar que se pueden unir esas dos cosas y que podemos ser creyentes que usamos profundamente nuestra capacidad de reflexionar. ¿Para quién es esta reflexión del día de hoy? Me anoté dos posibles personas que le haría bien escuchar este mensaje. Si no estás en ninguna de esas personas, podés irte. O podés escucharlo por si alguna vez te cruzás con alguien que necesita escucharlo también. No importa. Por un lado, creo que es para los que tienen miedo de pensar demasiado. Es decir, que piensan que no me voy a meter en demasiada reflexión intelectual porque eso podría lastimar mi fe. Porque yo quiero tener una fe fuerte, entonces tengo miedo de leer demasiado que me hace razonar. Yo quiero postular en este día que el leer, el investigar, el profundizar no va en contra de nuestra fe, sino que nos anima a tener una fe que usa la razón. También puede llegar a ser este mensaje específicamente pertinente para quienes tienen un orgullo intelectual y que les cuesta pensar que hay cosas que superan su racionalidad, porque han hecho un Dios de su razón y adoran más sus pensamientos que al Dios que dice la Biblia que trasciende nuestra manera de pensar. También para ellos este mensaje puede ser necesario. A ver, y si dije que esas dos personas pueden tener necesidad de esto, me atrevo a decir cuál sería el peligro de esas dos posturas. Y después vamos al texto bíblico que acabamos de leer. Por un lado, la fe acrítica. La fe que no se anima a reflexionar, que no se anima a pensar, o podríamos decir, en contexto de este mensaje, la fe sin pensamiento crítico. ¿Cuál es el peligro? Es fácilmente seducible para caer en un movimiento sectario. Movimiento que te dicen cómo es las cosas y vos tenés que aceptar ciegamente. Porque terminás siguiendo a un líder por lo que te dice y no te das la posibilidad con una fe evidente, con una razón evidente, como decía Martín Lutero, a cuestionar lo que me dan. No significa cuestionar al líder por cuestionar, significa simplemente que no voy a aceptar ciegamente cualquier cosa que me digan, porque quiero usar bien la reflexión profunda para entender que lo que me dicen tenga que ver con la palabra de Dios. Nuestra teología, nuestro movimiento cristiano siempre va a promover que confirmemos toda enseñanza que recibimos claramente con la fuente de la Escritura. ¿Esto es válido para aquí, en lo que estamos haciendo hoy? Que la comunidad tenga oportunidad de decir cualquier cosa que dijo el pastor Guillermo, yo quiero ver si realmente se ajusta a lo que enseña la Biblia. Pero también se aplica mucho a cada vez que abrimos Instagram y vemos un predicador de ambulante por ahí que pone reels, para que chequeemos si lo que está diciendo también se ajusta o no se ajusta a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo aplicamos en la comunidad local y está buenísimo.
La ventaja que tenemos de participar de una comunidad regularmente es que podemos cotejar las enseñanzas no solamente en un día, sino a lo largo de la vida. Porque puede parecer una frase suena rara, pero después tenemos oportunidad de charlar en la semana. Che, esta frase no me cerró, ¿qué quiso decir? Pastor, ¿quisiste decir esto? No, pero acá la Biblia dice esto, apuntaba más hacia acá. Y a veces es verdad que puede ser una frase dicha a las apuradas, puede tomarse de diferentes maneras. Entonces, continuamos la conversación cuando sea necesario y la edificación y la educación se va construyendo paulatinamente. Sin embargo, si te quedás solamente con un reel de Instagram, a lo sumo podés comentar ahí en la sección de comentarios. No me gustó, no entendí esto. Pero no tenemos la oportunidad de sentarnos juntos a dialogar sobre la palabra de Dios. Eso es lo fundamental como vida cristiana en una iglesia, no solamente en el servicio, sino también en los distintos grupos pequeños en los cuales participamos. Y que tenemos un grupo de personas, nos sentamos alrededor en un círculo, abrimos la Biblia y decimos, ¿qué dice acá? ¿Y cómo lo entendemos? ¿Y cómo lo aplicamos? La oportunidad de ser una comunidad juntos que nos sentamos alrededor de la Biblia. Esta peligrosidad de la fe acrítica, dije que tiene mucho que ver con el desarrollo de las sectas, movimientos heréticos. Nosotros entendemos que el liderazgo, especialmente en nuestro contexto eclesiástico presbiteriano, tiene que ver con construir una formación sobre la Biblia y tomar decisiones juntos como iglesia. Nuestra iglesia permite que, por supuesto, tenemos pastores, tenemos presbíteros, pero todos somos partes de analizar la realidad de la congregación, buscar ideas, proponer ideas, analizar juntos, y en esa búsqueda de consenso se tomarán algunas decisiones y se dejarán otras. Pero entre todos vamos desarrollando lo que mejor entendemos de la voluntad de Dios para la vida de la iglesia. No hay una bajada de línea que todos tienen que aceptar sin reflexionar y sin pensamiento crítico. El otro peligro es el pensamiento crítico sin fe. Hablamos de la fe acrítica y ahora del pensamiento crítico, pero sin fe. Es un pensamiento humanista que termina limitando el poder de Dios. Porque si en definitiva mi reflexión, mi pensamiento crítico es más importante, o tengo que entender a Dios debajo de mi razonamiento lógico, estoy diciendo que mi pensamiento es superior a Dios o estoy minimizando a Dios para que esté debajo de mi razonamiento. Y ahí es una manera de dar vuelta al Génesis, que dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ahora, si mi razonamiento lógico está por encima de Dios, entonces mi razonamiento lógico está creando un Dios a mi imagen y semejanza. Tener un razonamiento lógico que no permite el influjo de Dios o de la fe nos limita la imagen de Dios también. Bueno, entonces, como frase para guiarnos hoy puse la fe ilumina la razón. Veamos cómo brevemente en los textos. En realidad leímos el texto de Proverbios capítulo 2 que nos anima a la sabiduría, a desarrollar inteligencia como un regalo de Dios. Como mínimo, el libro de Proverbios no tendría lugar en la Biblia si Dios quisiera que solamente creamos, pero sin usar mucho la materia gris que nos dio. Si esto se repite vez tras vez, por eso incluimos solamente 5 versículos de Proverbios 2. Pero en toda la Biblia vemos un llamado a renovar nuestra mente, ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, dice Pablo en Romanos 12. Proverbios está lleno de usar el cerebro, la inteligencia y la sabiduría que Dios nos da. Pero quiero concentrarme específicamente en el texto de 1 Corintios, capítulo 2, cuando Pablo le escribe a estos cristianos viviendo en una sociedad muy cosmopolita, Corinto, que conectaba distintas rutas comerciales y se había transformado en un centro de interacción filosófica de diferentes escuelas, donde pasaban muchas ideologías, y Pablo se anima a proponer en esta congregación que hay una sabiduría de Dios que trasciende la sabiduría humana. Ya hemos leído todo el texto, pero me voy a limitar a algunos versículos, repetirlos para profundizar.
Primer punto es la sabiduría humana como útil pero limitada. 1 Corintios, espero que esté en esta Biblia, capítulo 2, sí, está. Menos mal. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, fíjense que Pablo reconoce que hay una sabiduría que no es la de Dios. Hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, las cuales terminarán en nada. Pablo empieza diciendo, cuando yo hablo, les comparto el mensaje de la fe, les comparto lo que aprendí de Dios, hablo con una sabiduría. No es con la humana, pero hay sabiduría humana. Hay una capacidad de reflexión que da Dios a cualquier ser humano. Esto está conectado con el domingo pasado, cuando hablamos de la creatividad y habíamos visto dos niveles en que hay creatividad para toda la humanidad como parte de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, porque un Dios creativo imprime su imagen creativa en el ser humano. Perfecto, ese es el primer nivel que se le llama en teología gracia común, que son dádivas de Dios para toda persona, no importa quién seas, no importa tu historia, tu trasfondo étnico, religioso, para todos por igual. Y habíamos visto que había otro nivel que era mediante la llenura del Espíritu Santo, que era una capacidad creativa específica para hacer una tarea puntual en la edificación del reino de Dios. Ahora, lo que Pablo está reconociendo acá con el pensamiento crítico es algo similar, que en realidad hay una sabiduría, una inteligencia común en la humanidad por el mero hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Reconocemos, mediante este concepto, el valor de la ciencia, de la experiencia y el análisis. Es decir, que la fe no se opone al desarrollo científico, por más que ese desarrollo científico venga de un lugar donde no está la fe, no importa. Si alguien que no es cristiano inventó el microondas, yo como cristiano puedo usarlo. Porque es parte de la sabiduría que Dios le da a la humanidad y podemos aprovechar y ser bendecidos por desarrollos científicos de personas que no necesariamente comparten la enseñanza cristiana. Entonces, por eso cuando decimos que la Organización Mundial de la Salud proclama estas 10 habilidades de la vida, las reafirmamos, sí, está perfecto. Ahora, ¿es eso todo? No, yo creo que desde la fe bíblica se pueden potenciar esas habilidades. Entonces, si la sabiduría humana es necesaria, pero voy a plantear que no suficiente, ¿qué más hay? Bueno, Pablo habla de otra sabiduría. Y ahí vamos, la sabiduría espiritual, revelada y discernida por el Espíritu Santo. Dice versículo 7, nosotros exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad de Dios. Voy a ir un poquitito más profundo con la palabra misterio. ¿Qué es un misterio? ¿Alguno se anima a contestarme? Porque estoy hablando mucho solo. Palabra misterio, ¿qué significaría, más o menos? Algo que se desconoce. Gracias. ¿Algo más? Que no se puede explicar. Está muy bien. No los escuché a todos, pero más o menos. Y lo repito para que se escuche el streaming también. Algo que se desconoce, algo que no se puede explicar, no entiendo, no sé qué es esto, no sé qué pasa. Bueno, hay una ventaja grande, y van a estar todos muy de acuerdo, en conocer griego. Porque ¿saben cuál es la palabra griega para la palabra misterio? Mysterion. Es muy profundo. Es realmente muy interesante saber que tenemos una posibilidad de saber cuál es la palabra griega. ¿Pero qué significa? Fíjense cómo lo describe uno de los diccionarios más académicos. Dice que el mysterion, en griego, es la actividad trascendente de Dios y su impacto en las personas. Actividad trascendente de Dios y su impacto en las personas. Así se define la palabra misterio, como la usa Pablo en este versículo. Ahora yo me pregunto, ¿qué tiene que ver con que nosotros no lo entendamos o con que no se pueda explicar?
El tema de que no se pueda explicar o no tenga un entendimiento demasiado lógico habla más de nuestra limitación humana que del hecho en sí mismo. Porque que yo diga que no lo puedo entender no significa que no tenga explicación. Si yo digo que un misterio no tiene explicación, estoy diciendo que no hay explicación para ese hecho. La palabra misterio me dice que hay una explicación que yo no entiendo, pero que tiene una razón de ser. De lo que me habla no es de la locura de Dios, sino es de mi insensatez o mi humanidad, que no logro entender. Busqué también en el diccionario de la Real Academia Española, en español, la palabra misterio, y dice dos acepciones que las voy a vincular con este mensaje. Dice, primera acepción, cosa arcana o secreta o muy recóndita que no se puede comprender o explicar, lo que ustedes dijeron. Y la segunda, lo que hace a veces el diccionario es aplicar una definición a un ámbito específico, en este caso lo aplica al ámbito religioso. Y dice, en la religión cristiana, cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Me encantó, porque lo clarifica. Y dice, el misterio de Dios es algo que me cuesta entender con la razón y me desafía a confiar y usar la fe. Para entender que, aunque mi razón no lo capte, hay una razón trascendente que le da sentido a lo que está ocurriendo del misterio de Dios. 1 Corintios 2:9, avanza un poquito más. Sobre la base de que hay cosas que no entendemos, Pablo dice, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Mi razón es necesaria para profundizar mi fe, pero no suficiente para entender todos los propósitos de Dios para nuestra vida. Entonces, si existe esa sabiduría profunda, bueno, yo quiero saber cómo puedo hacer para aplicarla en mi vida. ¿De qué manera me cambia a mí? Vamos a terminar con el texto de 1 Corintios 2, 14 en adelante. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a nada. Esta parte nos dice que está la sabiduría humana natural que Dios nos da, pero a través del Espíritu Santo podemos tener una capacidad de trascender la razón humana y llegar a confiar y aceptar aspectos de la enseñanza de Dios, no locuras de cualquier persona, aspectos de la enseñanza de Dios que tal vez mi mente no llega a encerrar en mi cuadradito humano, pero me desafía a confiar. Y ahí creo que hay una oración importante que podemos hacer cada uno de nosotros. Es decir, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a confiar en todo lo que no entiendo, en las cosas que mi mente limitada no llega a comprender. Voy a agregar un texto más, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 19 al 21. 1 Tesalonicenses 5, 19 a 21. Es el mismo Pablo, pero escribiendo a otra iglesia, donde es interesante y me pareció bueno traerlo porque combina lo espiritual con lo racional. Por un lado empieza diciendo, no apaguen al espíritu. Entonces todos pensamos que está hablando de algo espiritual. Después dice, no desprecien las profecías. Y en este sentido las profecías son las enseñanzas que recibimos de Dios. Sométanlo todo a prueba. Aférrense de lo bueno, a lo bueno y eviten toda clase de mal. Les cuento una historia. Hace algunos años, charlando con una persona acerca de cuestiones del Evangelio, de la fe y de comprender las cosas que pasan en el mundo, él me decía, pasa que, Guille, a mí me cuesta creer porque fui criado en un hogar libre pensador.
Y me voy a detener en esa palabrita. Porque en esa conversación me acuerdo patente que exploramos mucho, bueno, ¿qué significa ser un libre pensador? ¿Qué es el libre pensamiento? Que para esta persona, por lo menos, le resultaba una barrera para poder pensar en creer en Dios. Bueno, el libre pensamiento es una doctrina, una enseñanza, un movimiento que reclama independencia, reclama un proceso de la razón independiente de todo criterio sobrenatural. El contexto del desarrollo del libre pensamiento es del medioevo, cuando lo religioso ponía como una camisa de fuerza, especialmente sobre las instituciones educativas, y limitaba el desarrollo de la ciencia. Es decir, la ciencia no puede desarrollar esto porque religiosamente yo te digo que es esto. Punto. No lo pienses mucho más porque yo te estoy diciendo cómo es. No pierdas tiempo investigando, si ya la religión te lo dice. Entonces surge el libre pensamiento diciendo que la religión no me imponga razones que mi ciencia no puede comprobar. Ok, perfecto. Ahora, en ese contexto se valida esa reacción a no aceptar cuestiones impuestas. Yo me animo a decir que en esta época eso puede estar cambiando. Creo que está cambiando. Un libre pensador tradicional, salido de ese contexto, podría decir, quiero llegar a conclusiones sin ser influenciado por criterios sobrenaturales. Yo creo proponer que un libre pensador moderno dice, quiero llegar a conclusiones aceptando todo criterio posible. Un libre pensador que se niega a considerar alguna información que le dan, ¿cuán libre es? Si sos libre pensador, entonces permitite dialogar con distintas posturas que te comparten. Si sos libre pensador, ¿por qué te negás a aceptar posturas diferentes que podés escuchar? Lo que yo propongo y que veo en la sociedad de hoy, especialmente en las generaciones más jóvenes, que se permiten ser libre pensadores, aceptando información de todos los lados de la integralidad de la vida que podemos recibir, haciendo lo que dice Pablo. Reciban, analicen, juzguen y después retengan lo bueno y descarten lo que les parece que no cuadra. Pero de entrada, no aceptar un pensamiento que alguien te da, no me parece tan libre pensador. Somos libres o posiblemente esclavos a nuestra propia mente cerrada, que no acepta que nadie me presente cuestiones. Como cristianos, esto también es importante, para saber aceptar que hay personas que pueden tener cuestionamientos de nuestra fe y no pasa nada. Yo quiero escucharlas, quiero estar atento a sus razonamientos, a sus distintos planteos. No me van a cambiar la fe. Charlemos de todas las circunstancias. Quizás me enseñan algo, una perspectiva distinta de la que yo fui criado. Y tenemos que estar, como nos enseña Pablo, dispuestos a analizar y recibir todo lo que nos puedan decir. 3 ideas para contrastar el desarrollo de pensamiento, para promover el desarrollo de pensamiento crítico desde la fe. Con esto vamos apuntando a cerrar este mensaje. Primero, hay una frase que me gusta mucho, es lectura doblemente informada. Doblemente informada significa que tenemos una lectura de la realidad, de un texto o de una circunstancia que podemos ver desde un nivel empírico, la realidad que nos muestra algo, pero también con fe desde una perspectiva bíblica. Las cosas son como son, depende de cómo las miramos. Entonces, desde un razonamiento humano podemos entender esto. Quien es un seguidor de Jesús se permite también pensar que puede haber otra mirada de parte de Dios. Y la Biblia es un lente que Dios nos da para mirar la realidad también. Esto es un pensamiento de Calvino, paréntesis. Calvino decía que la Biblia no es solamente el objeto de estudio, que el objeto del cristiano no es solamente entender la Biblia,
sino que la Biblia en realidad es un lente a través del cual vemos la realidad del mundo. La Biblia no es el fin en sí mismo, es un medio por el cual entendemos la perspectiva de Dios de la realidad del mundo. Pareció interesante, lectura doblemente informada. El segundo es discernimiento comunitario. Dios nos llama a conectarnos con otras personas a nuestro alrededor, para que tengamos bases de pensamiento comunitario, lugares donde podamos intercambiar ideas, que más allá de que sean correctas o incorrectas, puedo conversarlas, puedo preguntar, puedo animarme a sacar lo que hay en mi pensamiento y no asumir que estoy equivocado o que estoy cierto, pero sí la oportunidad de una buena conversación. Y definitivamente la formación espiritual. Formación en el sentido de entender mejor cómo tener bases sólidas de nuestra fe cristiana. Hay un teólogo holandés, se llama Herman Bavinck, que escribió mucho, pero una de sus obras se llama Una fe razonable. Una fe razonable, que tiene un componente de fe, de entender algo que no logra mi razón entender, pero que tiene una faceta razonable que puedo conectar con mi vida. La fe no niega la razón, sino que la ilumina. Ahora, finalizar con esto. Dependiendo de cada uno cómo esté procesando esta combinación de la fe y de la razón, creo que tenemos dos oraciones que depende de dónde estés podrías usar en este día para aplicar este mensaje. Posiblemente puedas decir, Dios, ayúdame a fortalecer tanto la fe, que no tengo miedo a dialogar con otras perspectivas, que estoy dispuesto a analizar y a entender otras posturas que alguien me quiera decir, que no van a movilizar ni desviar mi fe cristiana. Tal vez alguno necesita orar, Señor, soy demasiado racional y lógico y puedo estar limitando tu obrar, porque no me permito abrir mi corazón, tengo una mente muy cerrada y te encierro a vos en mi cerebro. Dios, ayúdame a abrir mi mente para aceptar que vos tenés derecho a hacer cosas en el mundo que trascienden mi forma de entender. Pablo terminó diciendo, tenemos la mente de Cristo. Quiero animarlos a que oremos, que Dios llene nuestra mente, que el Espíritu Santo de Dios nos dé la capacidad de tener una sabiduría de Dios para enfrentar la vida que tenemos por delante. Invitamos al equipo de música a que se prepare para la última alabanza. Los invito a ponernos de pie, así ya nos vamos moviendo un poco y preparando para la última canción. Y hacemos una oración. Yo los invito a que más allá que yo voy a orar como guía congregacional, pero que cada uno pueda tener en este momento una conexión específica con Dios, hablándole lo que necesite decirle en este momento. Querido Dios, gracias por tu Biblia que nos dejaste para enseñarnos y gracias por la capacidad de razonar que nos diste. Yo te pido, Señor, hoy por todos aquellos que tienen miedo de profundizar su reflexión intelectual, temiendo por su fe. Señor, dale una fe fuerte, sólida, para que se anime a reflexionar con otros que piensan diferente. Y danos también la capacidad de ser humildes en nuestro razonamiento intelectual para entender que vos trascendés por mucho nuestra capacidad de comprensión del mundo. Por eso te recibimos como nuestro Salvador, pero también recibimos la mente de tu Hijo Jesús en nuestra mente. Llená nuestra mente de tus pensamientos. Ayúdanos a mirar la realidad y discernir la realidad con tus pensamientos. Reconocemos que son más altos que los nuestros, pero por tu gracia, ayúdanos a mirar a nuestro alrededor con tu mirada. Jesús, danos hoy tu manera de pensar. En su nombre oramos. Amén.